Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar este webinar que hemos preparado para nuestra comunidad de multifamiliares. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Jens Cabrera. Él trabaja actualmente en la empresa Mascom y bueno, con él he visto modelos generativos, una opción o una alternativa de diseño estructural de edificios multifamiliares, pues usando iteraciones de la IA. Tal vez algo un poco complicado y medio novedoso, que me gustó bastante como lo están planteando. Y quería que ustedes también puedan conocer cómo está avanzando el diseño estructural con inteligencia artificial y que nos comente en qué está y cuáles son los beneficios de esto. ¿Ok? Jens, buenas noches. ¿Me escuchas? Hola, Romer, buenas noches. Sí, claro y fuerte. Excelente. También te escuchamos. Puedes empezar la sesión. Gracias, Jens. Genial. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches con todos. Gracias, Rommel, por la invitación. El día de hoy les voy a comentar sobre una iniciativa que se desarrolló dentro de Mascon ya casi un año, denominada Mascon Tech. Esta pretende ser una plataforma que ayude a los ingenieros estructurales a reducir el tiempo de diseño y sobre todo a lograr costos de ratios mejores, más óptimos y sin comprometer la seguridad estructural. Este es un proyecto que ha sido desarrollado en conjunto con Tech Venture, ya que pretende escalar a una startup y la mezcladora Hub de Innovación. Bueno, un poco sobre mi persona. Yo soy ingeniero estructural y también desarrollo algo de programación BIM, en conjunto con el doctor Mora, que ya él es especialista en el área de estructuras, bueno, y un equipo que nos apoya en todo este proceso. Hemos ido desarrollando lo que le vamos a comentar a lo largo de esta charla. Eh, Como punto de partida vamos a hablar un poco de los problemas que habíamos identificado y algunos hemos podido validar en focus group y algunas entrevistas y literatura al respecto en Latinoamérica. Vamos a dividir los problemas en dos fases de la preconstrucción. Estamos hablando a nivel de anteproyecto, cuando se define la cabida y se hace se hacen los primeros presupuestos, y luego el proyecto, que ya es cuando se aprobó todo y se necesita correr y generar la ingeniería de detalle para que se pueda pasar a la construcción. A nivel de anteproyecto, como todo diseño, cuando uno habrá revisado alguna función matemática, pues sabe que conforme incrementan las variables se hace más complejo y las soluciones las soluciones óptimas terminan siendo más difíciles de obtener y a veces por métodos convencionales que son iterativos pueden ser casi imposibles. Entonces, todo se requiere trabajar de manera de iteraciones manuales. Entonces, como el estado actual requiere de mucha operación manual para poder lograr soluciones óptimas, estamos perdiendo una gran cantidad de soluciones que no pueden ser exploradas por las limitaciones técnicas en el presente. Luego, cuando nos aprueban una estructuración, necesitamos entre algunas horas o hasta muchos días para poder decir, oye, sí, esa estructuración cumple todo lo que indica para la cantidad de pisos, número de sótanos, etcétera. Entonces, dar la factibilidad de un proyecto puede demorar algunos días. Y si es un proyecto más complejo y se pretenden hacer varios cambios para lograr su rentabilidad, puede llegar pues a ser tardío esto. Y luego la retroalimentación, ¿no? Conforme se van tomando decisiones de diseño a nivel de estructuras, no se tienen datos precisos de cómo influye eso en costos, rendimiento estructural y otros factores. Pasando estos obstáculos, se aprueba el anteproyecto con esa estructuración y ya pasamos a una fase de afinar, ¿no? Afinar todos estos resultados. Entonces iniciamos la compatibilización y el proyecto. A nivel de estructuras empieza el diseño y a tratar de optimizar un poco más la distribución de elementos en planta. Entonces, aquí se evidencia que justo estas limitaciones de exploración de las soluciones es que los costos del casco final que resultan están sobredimensionadas entre un 10 al 30%. Esto lo hemos revisado más o menos en unos 20 proyectos. El ratio a nivel bibliográfico todavía no está totalmente validado, pero en ese orden está en lo que hemos podido revisar hasta el momento. Luego, cuando hablamos de acero de refuerzo instalado, ustedes, los que han podido ver alguna vez un poco de cálculo, sabrán lo tedioso que puede llegar a ser el mismo diseño, incluso con herramientas automatizadas que ya existen a la fecha. Por lo tanto, se suelen utilizar distribuciones de acero ya casi convencionales y no se suele estar buscando de muchas opciones las cuales son mejores, porque eso implicaría si para una placa de un grupo de diseño de 5 pisos hago 100 diseños, tendría que hacer para todas las placas del edificio pues un poco difícil para poder realizarlo de manera. Entonces, el acero sí termina teniendo sobrecostos de hasta un 20%. Y sobre todo es el tema de la integración con modelos 3D dentro del flujo de la metodología BIM.
Entonces, la interoperabilidad de todos estos diseños, cálculos, terminan siendo muy limitada en la gran mayoría de casos de los proyectos que hemos podido ver a nivel del Estado del Arte de Lima y algunos países de Latinoamérica. Entonces, en base a esta problemática, es que nosotros hemos ido desarrollando lo que vendría a ser un copiloto generativo que permite resolver la mayoría de estos problemas. En primera instancia, estamos utilizando inteligencia artificial y entre otras técnicas para poder lograr optimizaciones a nivel de concreto y acero de refuerzo de una estructuración ya definida o de una arquitectura cuya estructuración recién va a ser definida. Podemos hacer 1000 iteraciones en 12 horas entre una combinación de resultados basados en datos y resultados basados en modelos analíticos, ya sea con el ETAPS, por ejemplo. Podemos generar reportes automáticos a nivel de metrados, ¿no? Estamos hablando concreto, acero, encofrado, tabiques, solaqueos, terrajeos, y si se nos entregan APUs referenciales del cliente, se puede hacer corridas de presupuesto completa con listas de insumos. Y todos los resultados de esta información termina siendo exportado en softwares convencionales por la mayoría de casas de diseño. Estamos hablando de TAPS, AutoCAD y Revit. De los proyectos pilotos que hemos ido explorando a lo largo de este tiempo, uno de los más interesantes y que vale la pena comentar, viene a ser este proyecto de 37 pisos, el cual hemos hecho una comparación a nivel de caso de estudio de un método convencional, o sea que sería básicamente con un software ETAPS o cualquier otro de cálculo con limitadas opciones de interoperabilidad y todo lo que les he comentado previamente. Más o menos se ha logrado explorar unas 12.000 variantes de diseño en comparación a las 20.000 variantes iniciales producto de una estructuración convencional. Los recursos operativos, estamos hablando de las horas de ingenieros invertidas en el desarrollo de este diseño, se bajó pues en un porcentaje, ¿no? De 460 a 160 horas, tomando como en cuenta 52 horas máquinas que implican las simulaciones, los recursos computacionales, etcétera. El costo del casco más o menos fue optimizado en un 9%. Cabe mencionar que el criterio de optimización abarca la partida de placas, vigas, cimentación y tabiques. Ese es el grupo de diseño que está enfocado este cálculo o estimación de costo. Y si gracias a las automatizaciones que se han podido desarrollar, es que el costo de realizar un diseño también se puede ver reducido. Obviamente estos ratios no son estandarizados para todos los casos de estudio, sino solamente para este proyecto en específico. Eso va a variar y requerimos de mucha mayor data para poder confirmar todas estas potencialidades. Sin embargo, es un buen primer indicio del alcance de esta metodología. Ya lo que sí hemos podido trabajar con algunas empresas del sector retail, por ejemplo, con SmartFit, a través de colaborativo que nos ha permitido poder hacer entrega de diseños rápidos, ¿no? Saben que el sector retail requiere información de un día para otro y esta metodología ha venido muy bien en ese aspecto. Actualmente también estamos colaborando con Porta, Construction Management, para poder ver algunos diseños de edificios como Ecosap Inmobiliaria, After Homes, y estamos revisando la misma metodología para edificaciones unifamiliares, con R3 Arquitectos. Entonces, hablando un poco de este tema, lo que les estoy comentando no es del todo nuevo. Si uno explora la bibliografía, de seguro han podido revisar este documento que es muy difundido cuando hablamos ya del enfoque de la entrega integrada de proyectos. Hay un capítulo, el 12, que habla sobre este tema, que estimula y muestra varios resultados de casos reales eh, trabajados en Stanford, de cómo se logran optimizaciones basado en las simulaciones numéricas. Claro que las referencias de estos documentos son del 2009, 2010, por lo cual todavía no se estaba explotando la inteligencia artificial. Sin embargo, sí se explotaba la computación en la nube, la simulación de modelos simplificados y otras técnicas más que a la fecha son fáciles de implementar a nivel de una oficina. Entonces, digamos, dentro de la metodología de, de traer más valor a nuestro proyecto, ya esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Si queremos entender un poco el proceso de cómo funciona este procedimiento, partimos ya sea en el anteproyecto o proyecto. A nivel de anteproyecto, obviamente el dato de entrada es una arquitectura en un modelo 2D, o sea, un CAD, básicamente donde se ve la distribución de tabiques y las opciones donde se pueden definir algunos ejes estructurales. O en la etapa de proyecto, o ya sea desde licencia, en la cual ya se ha distribuido una estructura, ya está validada, está firmada por una oficina de diseño, etcétera. En cualquiera de las dos fases podemos ingresar. Esta información es parametrizada a un modelo 3D
de la cual pues empezamos a extraer toda la información para los posteriores procesos. A nivel del paso 2 tenemos que definir cuál es el problema a optimizar, dependiendo del cliente y de los objetivos de proyecto. La capacidad estructural, no hay mucho que hablar, eso está definido en el caso peruano por la 030 del Reglamento Nacional de Edificaciones a nivel de análisis. Luego los costos, por el costo directo del casco gris, tiempos de ejecución a nivel de la mejor distribución de sectorizaciones según los frentes del lote, según la distribución de las plantas, etcétera. Y otros aspectos que ya están actualmente, hay mucha data para poder utilizar es respecto a las emisiones de CO2 y costo energético, ¿no? Con un enfoque de sostenibilidad. Adicional a esto, se debe también configurar el sistema constructivo a utilizar. Si va a ser un sistema convencional o va a ser un sistema híbrido entre convencional y prefabricados. En este proceso, pues contamos con herramientas de interoperabilidad con el ETAPS que nos permiten hacer iteraciones constantes para poder hacer estas validaciones que les había comentado. También con el Revit para poder manipular. Uy, perdón, no sé qué ha pasado, o sea, disculpen ahí el audio. Y también con el AutoCAD para generar la documentación y los planos, ¿no? Toda esta información nos permite entregar al cliente plantas y modelos 3D LOT 300 para que ellos puedan compatibilizar y revisar si lo que se le está enviando está acorde a su arquitectura, no le afecta a su producto vendible, ¿no? La unidad inmobiliaria. Y los ratios, ¿no? Metrados, tiempos o costos, lo que hayan pedido optimizar, estén de acuerdo a lo esperado para que sea rentable este procedimiento de optimización. Una vez nos aprueben esa nueva estructuración definida, pues ya se pasa a desarrollar lo que vendría a ser la actualización de la ingeniería de detalle, ¿no? Aquí también aplicamos lo mismo, pero a nivel de elementos estructurales. Hemos ido desarrollando la metodología completa solamente para placas, bueno, debido a temas de factibilidad de tiempos y recursos, pero el concepto aplica lo mismo para vigas, losas y todo ello, ¿no? Lo cual esperamos trabajar para el próximo año. Entonces, básicamente, para resumir, a nosotros nos entregan una arquitectura, se puede visualizar aquí, y se definen los elementos verdes, que vendrían a ser todos los elementos estructurales disponibles para poder optimizar y se definen los puntos rojos, que vendrían a ser los elementos o los puntos desde donde se va a empezar la iteración y la reducción de longitudes de muros. Entonces, con el punto rojo sería el costo mínimo a lograr y el punto verde sería el costo máximo a lograr. En ese rango se define un rango de optimización, se hacen algunas simulaciones, una corrida financiera para ver la rentabilidad de este tipo de servicio, si vale la pena o no para el cliente ejecutarlo. Entonces, eso es un poco, en resumen, lo que venimos trabajando a nivel conceptual. Ahora, paso a una presentación un poco más técnica, ahí para ver detalles del procedimiento indicado. Agradecería si me confirman si se está visualizando este nuevo PPT. Genie Structure, ¿no? Sí se Sí, ve, sí se ve. correcto. Genial, muy amable, gracias. Bueno, acá explico un caso de estudio sencillo como para poder explicar los resultados. He dividido esta presentación en tres partes. La introducción, que habla un poco generalidades teóricas, luego ya el procedimiento en sí y algunas visiones futuras de lo que planeamos trabajar o lo que se podría trabajar en general por la comunidad en este tema del diseño de las estructuras. La problemática ya la vimos, pero así resumiendo, nos hemos percatado que la mayor cantidad de procesamiento de datos en todos los flujos, no solo en el diseño, sino en el sector de la construcción, es manual. Eso implica errores, implica tiempos, implica recursos operativos gastados. Luego, los diseños, en su mayoría están basados en la experiencia de un profesional con una cantidad de años importante que pueda dar validez a cierta información y no en datos precisos. Entonces, no se está complementando esa información y lo cual pues terminan habiendo diseños algo conservadores en muchos de los casos. La optimización, como habíamos mencionado, termina siendo manual, o sea, iterativa por un profesional, y la interoperabilidad es limitada. En base a eso, voy a tratar de posicionar el procedimiento en este flujo de diseño estructural. Este flujo de diseño estructural basado en lo que vendría a ser el enfoque BDC, esto- inicia con el diseño conceptual de la estructura, que implica definir la distribución de elementos en planta y en elevación, lo cual delimita pues lo que vendría a ser su comportamiento estructural.
Luego de eso se pasa a un análisis estructural en la que se define un modelo analítico con ciertas hipótesis de cargas, restricciones, geometría, materiales, etcétera, para validar que esa estructuración sea la adecuada según la ubicación, la norma y otros requerimientos más. Una vez que el análisis cumplió y todo está ok, pasamos al diseño estructural que implica la asignación de acero de refuerzo, la distribución de varillas transversales, longitudinales y otros detalles que implique cada diseño en específico. Una vez que este diseño está cerrado, toda esa data, que muchas veces está todo desordenado o en documentos que son difíciles de procesar con herramientas convencionales, pasamos a un modelo 3D. En este caso vendría a ser el modelo del acero de refuerzo. Y de este modelo 3D debería extraerse toda la información a nivel de planos, documentación, requerimientos, levantamiento de RFIs, etcétera. Nosotros hemos venido trabajando todo ese flujo y lo que les voy a comentar el día de hoy, claro, y obviamente la idea de seguir este orden es lograr un modelo integrado que permita pues manipular la información en cada fase del proyecto, incluso durante la postconstrucción, ¿no? El día de hoy nos enfocamos en esta fase de diseño general que abarca diseño conceptual y análisis estructural. Entonces, desde este punto de vista, veamos ahora este proceso. Lo primero y lo más importante es procesar los datos. Ya sabemos que no hay que saber mucho de inteligencia artificial u otras cosas. Sabemos que por cualquier programa, que lo que ingresa, si está mal, lo que sale está mal. De por sí, no hay que hablar mucho del tema, solo es un hecho. Entonces, procesar la data es una de las partes más importantes, pero a la vez, siendo la parte más importante, es la parte más difícil, más laboriosa y muchas veces donde se genera la mayor cantidad de errores. Entonces, aquí es un primer punto donde hemos realizado automatizaciones para lectura de planos, detección de tabiques, metrados de carga, generación automática de puntos, geometría, etcétera, ¿no? Una vez que se tiene toda la información ya lista, no en datos estructurados y no estructurados, pasamos a definir la estructuración del edificio. Y aquí tenemos dos opciones a la fecha, digamos, los recursos bibliográficos y lo que ya se tiene en el mercado. Podemos hacer una estructuración y predimensionamiento totalmente tradicional que implica hacer metrados de cargas gravitacionales, ya sea con un hoja de cálculo, un código en Python o incluso hasta en un Revit, pero basado en un predimensionamiento por cargas de gravedad, y luego estructurar basado en experiencia, ¿no? Un ingeniero con experiencia define en planta dónde van las placas, las columnas, las vigas, ¿no? Una actividad muy importante, pero termina siendo tradicional. Y solo lo pueden hacer algunos, porque un ingeniero junior, sin mucha experiencia, pues va a generar una estructuración que probablemente sea muy costosa y a veces que sea difícil de cumplir toda la normativa. Y luego, por otro lado, está la estructuración basada en algoritmos de Machine Learning. Quiere decir algoritmos que se entrenan en base a datos anteriores de estos mismos profesionales que con su experiencia han desarrollado muchos proyectos a lo largo de toda su vida. Entonces, en este aspecto se decide, ¿no? Ahora, a la fecha, nosotros estamos utilizando ambos, porque utilizar completamente el algoritmo de Machine Learning implica pues tener una base de datos robusta, validada y con cierta cantidad. Entonces, más o menos para el caso Perú, para la diversidad de suelos que tenemos, para las condiciones de tipologías estructurales que se pueden definir, estamos hablando medianeras, esquinas, con todos los perímetros, se necesitan unos 300 edificios para tener un algoritmo que tenga una precisión, vamos a llamarlo decente, y que realmente agilice este proceso. A la fecha no contamos con esa cantidad de proyectos, pero es un proceso, ¿no? Más o menos la meta es al 2025 contar con esa cantidad de proyectos en la base de datos del algoritmo. A la fecha se usa el algoritmo como una primera propuesta. Y sí hemos notado que define algunos ejes, define algunos elementos que sí son consistentes y sirven como partir de base, y luego se pule y se empieza a procesar manualmente los nuevos ejes estructurales para complementar esta primera distribución. Ayuda porque nos entrega la información ya vectorizada en un archivo CAD o en un modelo Revit. Pasando a esta parte de la estructuración, que es lo que vamos a hablar más a detalle el día de hoy, viene ya la optimización basado en el diseño generativo de algoritmos evolutivos. Y eso ya vamos a verlo más adelante. Cuando hablamos de algoritmos evolutivos, hay dos enfoques a la fecha de cómo trabajar esto. En resumidas cuentas, tengo dos maneras. El primero es, para cada iteración, hacer análisis y diseño. ¿Qué significa? Que en mi primera iteración analizo esa distribución de elementos y lo diseño. Y con eso obtengo los ratios de acero, peso, volumen, eficiencia estructural, etc. Y el otro enfoque es, para cada estructuración,
hago muchos diseños, muchos modelos de diseño. Significa que para una determinada distribución de elementos puedo tener 100 diseños distintos de acero. Obviamente el segundo enfoque es mucho más pesado, requiere más capacidad computacional y mucho más tiempo. A la fecha termina siendo todavía un enfoque académico que no se puede implementar a un proyecto real. Entonces nosotros hemos venido implementando el primero, que es el viable en este momento, digamos, del tiempo, la historia, etcétera. Entonces, basado en eso, el caso de estudio es esta edificación de 7 niveles con un sótano, más o menos una edificación de esquina. La edificación de esquina tienen dos lados con repletos de muros, ¿no? Para separar de la vivienda y los otros dos frentes puro vanos, ¿no? Muy pocos muros, solo columnas a lo mucho, lo cual pues genera en muchos de los casos irregularidad torsional. Adicionalmente hay una esquina entrante. Pasamos al preprocesamiento. Lo primero es definir las hipótesis de modelado y análisis. Aquí no voy a entrar mucho a detalle porque esto ya es una discusión de oficinas de estructuras, de profesionales, dirán, no ir al caso de la sesión del día de hoy, que más que todo mostrarle un poco los resultados que hemos ido teniendo. Sin embargo, esta es una parte importante y vital porque depende de cómo configures estas hipótesis, salen los resultados. Si esto está erróneamente o los resultados, las hipótesis no son adecuadas, pues todo lo demás termina siendo inadecuado. Y aquí es donde resalto la importancia del profesional estructural. Muchas veces cuando he llegado a compartir esta metodología, se entiende erróneamente que este programa, esta plataforma reemplaza completamente una oficina de diseño. Para nada. Hace más eficiente, potencia al equipo de profesionales de la consultora, justamente por este tipo de cosas. Ahora sí, vamos a lo que se trabajó, definición del problema de optimización. Hay que definir cuál es el problema que queremos optimizar como cualquier proyecto. Tenemos esta geometría, básicamente sería la estructura, y este tendría que ser bajo el enfoque del diseño generativo, un concepto, el fenotipo, lo que se puede ver. Lo que no se puede ver, que son todos los datos, vendría a ser el cromosoma, datos geométricos y datos mecánicos, ¿no? Como resistencia y la geometría como espesor, longitudes, alturas y ubicación en el piso y etiquetas. Este cromosoma tiene distintas características, lo cual se denominan los genes. En este caso vamos a estudiar las longitudes de estos muros y cada muro, todas sus características se denomina el locus. El gen de un determinado locus, por ejemplo, en este caso la longitud de una placa es 3,45. Ese se denomina el alelo. Y este valorcito es el que nosotros vamos a tratar de iterar y modificar de manera constante a lo largo de todas las iteraciones de este proceso de optimización. Y para cada distribución de características, o sea, para cada constante de genes, se obtiene una aptitud que sería en este caso la eficiencia de estructuras como las derivas, los ratios de torsión o en general ratios de irregularidad, costo, presupuesto, tiempo, etcétera. Este es el enfoque digamos, cómo se ha planteado este problema de optimización. También podemos hacer variar otras propiedades, como los espesores, como las resistencias del concreto. Sin embargo, haciendo un análisis de sensibilidad para edificaciones de muros estructurales, la longitud es la variable predominante a nivel de todos los resultados. Claro, todos los resultados. Entonces, es por eso que se ha priorizado toda la metodología en base a incluso es mucho más fácil trabajar porque básicamente no implica un cambio arquitectónico importante si no afectamos los espesores. A nivel de la parametrización del casco gris, una vez definido el problema, tenemos que definir cómo vamos a ingresar los datos. Y actualmente esto se basa en lo que se conoce como el diseño paramétrico. O sea, definir en base a un conjunto de variables toda la estructura. Tal manera que al yo variar una variable, automáticamente obtengo un nuevo edificio, digamos. Entonces, yendo en orden, tenemos pues los muros, las vigas y estas intersecciones denominadas nudos, también las tabiquerías que pueden ser completas o pueden ser parciales, y en la parte parciales hay vanos libres. Este vendría a ser nuestro esquema, vista en elevación y también nuestro esquema vista en planta. Ahora, definimos para fines de estructuras un eje analítico que permita compatibilidad de nodos en todo el modelo constructivo. Y también definimos una grilla que permita que las iteraciones sean consistentes con un valor adecuado de variaciones. En este caso, uy.
perdón, en este caso la longitud. La variación de la longitud va a ser como un valor de 0,25. Significa que si un muro mide 1 metro, puede variar a 1,25 m, 1,50 m, 0,75, 0,50, por ejemplo, ¿no? Hablando así solo en temas conceptuales. Este valor puede variarse, puede ser 10 centímetros, puede ser 1 centímetro, puede ser 50 o 1 metro, ya depende del problema en específico a trabajar. Y en base a este modelo constructivo se puede exportar automáticamente un modelo analítico basado en nodos. Para ustedes, si alguno ha realizado este tipo de modelos analíticos, sabrá pues el dolor de cabeza que implica cuando los nodos no están bien conectados o hay por ahí algo que se escapa y simplemente no obtenemos resultados y no sabemos muchas veces cuál es y demora mucho tiempo su corrección. Entonces, el modelo analítico se basa en los nodos de este eje en base al modelo constructivo original y se definen pues los elementos tipo muros y tipo vigas. Aquí es donde entra nuevamente el ingeniero estructural y la inteligencia artificial. Nosotros podemos delimitar qué nodos van a ser fijos y qué nodos van a ser variables, o sea, qué nodos van a poder hacer crecer o hacer perder longitud al muro. Y definir qué puntos pueden ser variables o constantes es justamente un criterio estructural, que es lo que manualmente se suele hacer. Ahora, es obviamente, si yo pongo todos variables o pongo sin algún criterio adecuado algunos variables y otros constantes, probablemente los resultados que salgan terminen siendo o no converjan a una solución o simplemente no sea viables a nivel de estructural. Aquí es donde también, como comentaba, estamos utilizando la inteligencia artificial, específicamente para que indique qué nodos son recomendables colocar como variables y qué nodos son recomendables como poner como fijos. Este, Según la distribución de nodos fijos y variables, se aparecen distintos grupos de diseño, o sea, distintas tipologías o resultados finales de estructuración. Entonces, se puede configurar varios grupos de diseño con distintas distribuciones de puntos variables y puntos fijos, algunos basados en IA, algunos basados en un profesional completamente, y se puede ir viendo más o menos cómo el programa hace la búsqueda de estas soluciones. Aquí más o menos para que me entiendan un poco, el típico ejemplo de dar instrucciones, ¿no? Cuando alguien da una instrucción a un subordinado, por ejemplo, sabes que Jens, anda, cómprame un queque. Entonces, si yo quiero comprar un queque, salgo a la tienda, salgo y digo, ¿ahora dónde compro un queque? Hay muchas tiendas en todo el mundo. Ahora, ¿qué tipo de queque? Hay muchos sabores. ¿De qué precio? Hay de muchos precios. ¿A qué hora lo necesitas? Entonces, hay muchas incógnitas en esa indicación. Entonces, según los tipos de condiciones que le dé a la búsqueda del queque, por así decirlo, va a haber distintas formas de buscar. ¿No sabes qué quiero un queque económico? Con este precio y lo quiero ahorita. Entonces tengo opciones limitadas, solo voy a poder buscar a 1 kilómetro a la redonda y no más, porque si me voy más lejos voy a demorarme. Ahora, no, lo quiero para el próximo mes y quiero un queque caro. Ah, puedo irme de repente a otro departamento, a buscar, el rango de búsqueda es más amplio. Más o menos a eso me refiero con grupos de diseño. Y la arquitectura también debe ser parametrizada y delimita pues el límite físico bajo el cual estos muros pueden iterar. Un poco el concepto de lo que les estoy comentando se puede visualizar en esta animación, ¿no? Se puede ver cómo los muros, los puntos definidos como variable, van cambiando sus longitudes y para cada distribución en todo el edificio se obtiene un determinado comportamiento. A veces muy similar, a veces muy distinto. Ya eso es parte del mismo procedimiento. Entonces, con esto se delimita el dominio de soluciones del proyecto. Una vez entendiendo ya qué es la parametrización, tenemos que definir, como todo problema, un límite mínimo y un límite máximo. En este caso, como el ejemplo es el costo, ¿cuál es el costo mínimo que puedes lograr y cuál es el costo máximo que de por sí existe? El mínimo es todos estos puntos, todos estos elementos verticales se convierten pues en un elemento, una placa pequeña, digamos, o ya casi una columna, por ejemplo. Eh, y el punto máximo es aprovechando todo el espacio arquitectónico disponible. Entonces, entre estos dos se estima un determinado costo y también un determinado comportamiento estructural. Aquí a la derecha se ve un gráfico que compara el costo con cada una de las variables de desempeño estructural, digamos las que indica la norma y dadas en un rango lineal elástico, que sería el enfoque, digamos, que se usa comúnmente. El costo mínimo está en el orden de los $150.000 y el costo máximo en el orden de los $220.000 aproximadamente. Vemos que L1 vendría a ser el que tiene placas más chiquitas,
En la deriva en X cumple, pero en la deriva Y ya no cumple. En el ratio en X cumple y el ratio de torsión en Y ya no cumple. Entonces, el objetivo aquí no es tanto buscar soluciones mínimas y máximas viables estructuralmente, sino establecer los costos y tantear más o menos cómo está el comportamiento estructural del mismo. En base a este mínimo y máximo es que ya empieza el procesamiento del diseño generativo. Antes de entrar en materia, un resumen. Tengo todos los datos parametrizados, ya sea en un modelo Revit o un CAD. A la fecha estamos trabajando con ambos. El Revit sirve para algunas cosas y el CAD sirve para otras cosas. En conjunto nos dan una eficiencia increíble. Con esto generamos datos estructurados y no estructurales. Como había indicado, hacemos un análisis de sensibilidad para ver qué variables son importantes iterar. Luego se define el problema de optimización que ya lo mencioné. Y aquí viene la primera parte importante del diseño generativo. El diseño generativo se basa en la teoría de la evolución de las especies y eso implica que encontrar el individuo con las mejores características ante determinadas características del ambiente. En este caso, las características del ambiente, pues es las cargas, el sismo, digamos, la distribución de elementos, el uso que se le vaya a dar, el tipo de suelo, etcétera. Este muestreo obviamente requiere de una gran diversidad para que el proceso sea muy bueno y logre la mayor cantidad de óptimos, o de soluciones óptimas. Existen tres técnicas: Monte Carlo, el hipercubo latino y Rosenbluth. Cada una tiene sus características. Para este caso se ha usado hipercubo latino. En función a esta definición de primeras soluciones, o sea, primeros individuos, que serían edificios completos, se hace la evaluación de la solución, que es básicamente calcular el costo de cada uno de estos individuos, edificios, y calcular su desempeño estructural. Aquí el problema inicia a hacerse complejo porque requiere que hagamos modelos analíticos, saquemos derivas, saquemos ratios de acero, encontremos metrados y básicamente hacer todo un expediente para poder obtener con precisión estos resultados. Aquí combinamos automatización convencional con entrenamiento de datos para poder agilizar este proceso, porque si no podría demorar meses para lograr los resultados que les he comentado inicialmente. Y después de obtener estos primeros valores objetivos, empieza el proceso, que es básicamente selección natural, escojo los mejores. Estos mejores los intensifico, o sea, genero nuevos individuos con estas características que son buenas. Hago una mutación y genero algunas otras fases de esta metodología que permite que la búsqueda sea lo más adecuada en el menor tiempo posible. O sea, encuentre el más económico que cumpla con todas las condiciones de diseño en el menor tiempo posible. Aquí se utiliza la inteligencia artificial para calibrar los parámetros. Acá hay muchísimos parámetros que delimitan el espacio de búsqueda y hacerlo manual pues termina siendo muy complicado. Existen varios indicadores para ir viendo. Uno de ellos es el frente de Pareto, que delimita qué solución es mejor, qué solución es peor con respecto a las demás para múltiples variables. Y luego es este gráfico de barras paralelas que permite ver la evolución de cada uno de los parámetros en base a cada iteración. Entonces, esta población inicial que representaría las plantas de la izquierda, se obtiene todo lo que les indiqué y se hace, conforme cada iteración se va ploteando los resultados y se va visualizando pues cómo va evolucionando el costo con respecto a todos los indicadores estructurales. Las rayitas en rojo vienen a ser los límites de desempeño normativos. Quiere decir que todos los que están a la derecha simplemente son soluciones no viables, pero sí encuentra un buen grupo de soluciones viables que serían los que están a la izquierda. Los puntos con X, ya sea rojo, azul o verde o morado, son las soluciones que son las mejores con respecto a las demás. Cuando se habla de optimizar muchas variables, es un poco difícil decir quién es mejor con respecto al otro. Entonces, esta metodología nos permite identificar cuáles lo son, ¿no? Como este es un proceso muy laborioso, partimos de una primera fase, que es hacer las simulaciones, o sea, cálculo de costo, cálculo de análisis, cálculo de derivas, cálculo del acero, en base a datos entrenados en IA. O sea, un modelo al cual una inteligencia artificial le asigna cuál es su deriva, cuál es su acero, cuál es su costo, basado pues en datos previos con los cuales ha sido entrenado. Esto a la fecha no termina siendo del todo preciso con un análisis convencional, sin embargo nos permite una primera exploración del espacio de soluciones en un tiempo muy, muy reducido. Estamos hablando de un par de horas, explora miles y miles de soluciones.
Una vez que hemos encontrado ya soluciones y varios espacios definidos donde pueden estar los edificios más económicos, ya pasamos a la metodología tradicional de iteraciones, pero automatizada. En este caso, por ejemplo, con el ETAPS se realiza pues las iteraciones de manera simultánea y se hace todo el análisis y diseño extrayendo todos los datos que habíamos mencionado. Con esto se afina y se asegura que la estructuración resultante cumpla pues con todas las verificaciones convencionales que se trabajan en una oficina. Y más o menos se obtiene esta maraña de resultados objetivos para cada iteración. A modo de resumen, podemos ver aquí en el gráfico izquierdo que el rojo era el original. Tenía un costo alto. La barra de la derecha vendría a ser el costo. El costo era alto, digamos, con respecto a todas estas iteraciones, y las derivas eran bajas. Como este es un caso de estudio académico y se buscó llevar al límite, se ha llevado todas las derivas casi al límite y los ratos de torsión, como pueden ver, se han bajado. RTX y RTY. Y la parte del costo se ha minimizado. Entonces, básicamente, pero obviamente en un proyecto real la idea no es que la deriva suba tanto, o sea, que no esté tan al límite, porque eso implica, este, digamos, comprometer a la estructura, es llevarla siempre al límite cercano de la estructuración original y lograr afinar estos parámetros de manualmente es casi imposible. No saben que ustedes mueven un murito y ya otra parte no cumple. Mueven una viga y otra parte ya no cumple. Entonces, esa es digamos, la ventaja de estos proyectos. En este caso se encontraron tres óptimos, como pueden ver, los tres están cumpliendo todas las verificaciones ya que están al lado izquierdo de la solución. Y todos los demás también terminan siendo óptimos, pero obviamente están por debajo de estos tres primeros. Una vez que sale en esta estructuración, ya pasamos a la compatibilización y revisión de información. Nuevamente aquí ingresa un profesional y hace todo el procedimiento convencional que implique para validar esta estructuración. Los entregables que se dan son los planos completamente automatizados, memorias de cálculo, reportes de presupuestos porque se tienen los metrados de cada iteración y los modelos en ETAPS y modelo Revit LOT 300 para los fines que se requieran. Ya para finalizar, algunas aplicaciones que estamos explorando para mejorar este flujo, no solamente para el tema de estructura, sino para otras áreas en general de la industria de la construcción a nivel de edificaciones, que es el procesamiento de data 2D y 3D. Como primer punto es el reconocimiento de leyendas, elementos específicos, datos numéricos, longitudes, geometría, en general de plantas 2D que muchas veces están entregados en formatos CAD no estructurados o en formatos PDFs. Luego la generación de vistas de plantas automáticas o planos automáticos basados en modelos 3D generados LOT 300. O sea, sin necesidad de hacer toda una ingeniería de planimetría, poder obtener automáticamente vistas de lo que se necesite en el momento que se necesite de forma automática. Y el reconocimiento, pues, de distintas informaciones en los layouts que se encuentran, de fichas técnicas, especificaciones de otros proveedores que normalmente no entregan información editable que pueda ser de fácil manipulación. Todo esto a nivel bibliográfico se encuentra en etapa de exploración y vendría a ser, digamos, los próximos pasos en lo que son estas metodologías. Y ya para concluir, me parece interesante compartir esta reflexión el cual indica que este arquitecto, reconocido a nivel mundial por obras emblemáticas como la que se ve aquí en la derecha, el cual dice, debemos dejar de construir edificios como si el material fuera infinito y empezar a diseñar como si el material fuera prestado de la naturaleza. Esto invita a reflexionar sobre el enfoque de sostenibilidad y entender pues que tenemos recursos escasos y optimizarlo, apostar por la optimización, apostar por las eficiencias más allá digamos, de una rentabilidad empresarial, implica un compromiso pues, con nuestro planeta a nivel de sostenibilidad. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su tiempo a todos los asistentes. Estoy presto a responder cualquier pregunta, sea el caso. Y si alguno está interesado en, en hablar sobre detalles más técnicos, porque aquí hay muchas cosas técnicas que me he salteado para no aburrirlo, encantado de poder apoyarlos en sus investigaciones. Sí, muchas gracias, Jens. No sé si alguien tiene alguna duda, quiere activar el micro o dejar un chat. Bueno, por mi parte, les cuento un poco. Yo trabajé un proyecto con Jens. Vimos nada más la optimización de la parte de elementos horizontales, ¿ok? Perdón, verticales. Y finalmente lo que hicimos después de haber iterado ya un proyecto ya con licencia, un multifamiliar ya completamente casi en proceso de construcción,
pues vimos una eficiencia, ¿no? En lo que puede ser iterar, o sea, o que un modelo te itere y que bajo los parámetros que le pongas, pues te dé un equilibrio entre menor volumen de concreto, también menor cantidad de acero, porque recordemos que bajar concreto puede incrementar el acero, o sea, hay una dependencia, ¿no? Pero yo siempre en la universidad teníamos que calcularlo en dos programas. La verdad, acá ya con parámetros, pues te busca la eficiencia, ¿no? Hace como una especie de curva para desarrollar y obtenerlo. Entonces, y otro parámetro que tiene que me gustó, pero obviamente no lo pusimos porque ahorita el mercado no está para eso, es la eficiencia en uso de recursos, ¿no? ¿Qué producto o qué parte usa menos recursos naturales, llamémoslo así, para también construirlo? Ya no tanto en el punto del costo, ¿no? Sino cantidad de materiales, porque como decía Jens, hay un impacto medioambiental. Bueno, como les comento, a nivel de mercado creo que todavía no estamos listos algunos, pero sí me parece interesante lo que se está haciendo, lo que podría hacerse con esto de los modelos generativos en proyectos por lo menos de edificaciones. Y sí, invito, ¿no? A todos aquellos que quieran hacer o entender más a profundidad todo esto. Yo como cliente no les cuento, pero hay personas que lo hacen proyectistas, pues acercarse a Jens. Jens comparte bastante, ayuda, resuelve y es parte de la comunidad de multifamiliares que tenemos, así que adelante si alguno de ustedes quiere contactarlo. Ahí en el grupo WhatsApp puse su link, su contacto también. Y en el LinkedIn también lo etiqueté para los que están viendo la transmisión. Por acá hay una pregunta para la iteración del modelo. ¿Cuál software usas? Usa ETAPS y OpenSys, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra duda. Sí, sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Eric. ¿Qué tal? Este, ¿Qué tal, Rommel? Sí, Eric. Mira, a ver, yo soy ingeniero civil, ya tengo trabajando ya alrededor desde el 2006 prácticamente, tengo algo de 18 años trabajando, me he dedicado más al diseño de puentes. Y yo cuando escucho este tipo de cosas en el cual meten la inteligencia artificial que está muy de moda en todos los campos ahora, ¿no? Y sobre todo meter este tema en algo tan interesante como las estructuras, me parece, bueno, justamente interesante, pero aquí hay que dejar en claro que esto todavía está en pañales. Yo asumo, por lo poco que he escuchado, la verdad, en el mundo, ¿no? Hay mucha gente inteligente que viene trabajando al respecto. Aquí también tú eres uno de ellos seguramente, pero hay que dejar bien claro que esto todavía está muy limitado, ¿no? Cuando uno diseña una estructura, un puente sobre todo, y hay edificaciones también muy complicadas dependiendo de la arquitectura que tengan, hay muchos parámetros que es difícil de poder meter a una computadora, inclusive viene mucho el tema del criterio de la experiencia. Y esto es un tema muy importante que yo lo aprendí trabajando, ¿no? Entonces, cuando jóvenes como ustedes hablan acerca del diseño computacional, y la inteligencia artificial, y los paramétricos, generativo, y todos esos temas tan nuevos, hay que tomar un poco con pinzas y creo que primero hay que dejar en claro eso, ¿no? Que el diseño es justamente, es un arte. Como tal, uno tiene pues que meterse a trabajar. Hay muchos parámetros que es difícil digamos, controlar, decirle a una computadora, porque la computadora es una máquina, es fría, ¿no? Seguramente con el Machine Learning voy a ir aprendiendo, pero esto todavía estimo yo que tiene para rato, ¿no? Entonces, en el diseño de puentes, por ejemplo, el Rhino Zero con el Grasshopper se está usando bastante, pero no a nivel de diseño, sino a nivel bueno, no a nivel de diseño, me refiero al cálculo, al análisis con el diseño, con la verificación estructural, sino me refiero al diseño en cuanto a formas, en cuanto a esbeltez de los elementos, ¿no? Digamos, yo puedo plantear una viga cajón, un puente de un tablero cajón, un peralte tal, y voy viendo, ¿no? Y le voy dando ahí las dimensiones correctas, preliminares, claro, con un predimensionamiento previo que yo he hecho números, ¿no? Para poder ver más o menos cómo esto, ¿no? Pero a mí me parece esto, este,
que conlleva a tener computadoras súper potentes en la cual tenga que recibir un montón de datos y para hacer todos estos algoritmos, para hacer todo este procedimiento, ¿no? Como Monte Carlo, como tú dices, para poder, digamos, decidir qué tamaño o qué elemento va a poner ahí en cuál o cuál lugar, pues conlleva un montón, ¿no? De hora máquina, digamos, ¿no? Y por último, yo no quisiera, como dije anteriormente, ¿no? Hay que tener bien en claro que el diseño estructural es un arte. Eso deberíamos tenerlo todos presentes, ¿no? La inteligencia artificial y las computadoras, todos son maravillosos, pero son herramientas, ¿no? Hay un dicho bien famoso de que cuando, y no lo tomes a mal, por favor, sino que quería yo hacer énfasis en esto, ¿no? Que cuando uno mete basura, lo que sale es basura, ¿no? Entonces, hay que tener presente de que, a menos los jóvenes, porque yo siento que la gran mayoría de jóvenes están abocados a esto ahora, que los jóvenes tienen que tener en mente que primero, antes de meterse a estos temas tan maravillosos, primero tienen que diseñar y tienen que tener en consideración eh, el, 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 ¿cómo le puedo decir? El absorber conocimientos, ¿no? El absorber la parte técnica, la parte numérica, ¿no? Los ingenieros antiguos lo hacían todo a mano inicialmente y cuando bueno, porque trabajo con ingenieros antiguos, ¿no? Eso cuando lo llevamos a la computadora ya, pues el margen de seguridad era poco, ¿no? O sea, la demanda, capacidad de los elementos por- era de un 85, 90%, ¿no? Entonces ya la experiencia te da, ¿no? Y el criterio y aparte la lectura, ¿no? Eso jamás va a ser superado por todo lo que se viene ahora, ¿no? Son herramientas, como tú dices, que nos van a ayudar a avanzar bastante en el campo de la sostenibilidad, porque vamos a usar menos elementos, menos materiales. Está muy bien, pero yo creo que tiene sus límites todo eso, ¿no? Inclusive había también un ingeniero que hablaba sobre el concreto de alto desempeño. Había un puente que estaban haciendo en Japón, un puente en arco como de 200 metros, pero al tener un concreto pues de algo de 150 MPa, o sea, de una resistencia tremenda, iban a hacer pues pared del arco, era un arco en forma cajón, digamos, con pared de 8 centímetros de espesor, imagínate, ¿no? Entonces ya entrar a esos niveles, claro, entras pues con todo, ¿no? Con todos los parámetros bien estudiados todos, pero hay algo, ¿no? Que ya no justamente eso de lo que los ingenieros antiguos llamaban, ¿no? De sentir la estructura, ¿no? Hay algo que no va de acuerdo. Los números te pueden decir, sí, todo bien, todo cumple, los esfuerzos, las capacidades, todo, pero hay que tener siempre eso bien presente, ¿no? Disculpe que me haya demorado un poco y bueno, No, eso está es lo que bien. quería decir. Sobre todo para los ingenieros jóvenes con los que yo trabajo a veces también y suelen ser un poco tomar a la ligera, digamos, los conocimientos antiguos y más abocados al tema computacional cuando eso debería ser lo contrario, ¿no? Gracias. No, gracias, Eric. Desde mi experiencia, o sea, por ejemplo, en el caso que tuvimos, o sea, Jan como que hizo las iteraciones, pero de todas maneras teníamos un ingeniero estructural dentro del proyecto, pero un ingeniero estructural, no sé si decir clásico, o bueno, el proyectista responsable. Y les cuento el caso porque efectivamente, o sea, hay que tomar las cosas con responsabilidad. No es que llega la automatización y cambiamos todo y hacemos un nuevo expediente. Pero, por ejemplo, la ventaja que sacamos nosotros era que al momento de hacer el diseño estructural, pues que le dé unas corridas esto, ayudaba a ver escenarios y como que le daba una base para que el diseño estructural que normalmente hacía el estructurista nos dijo, o sea, hubiera partido como que de esto, para analizarlo, o sea, para meterlo en los programas, setups, etcétera, hacer sus cálculos, criterios, porque hay que revisar viga por viga, hay que revisar también las columnas, incluso lo hace cálculo a mano también, ¿no? Para hacer el check, porque efectivamente no es un robot y si tú le metes datos, y también ya lo decía, ¿no? Si tú le metes datos que nada que ver, pues estás construyendo pues un edificio de fideos que se va a caer y tú dices, ah, lo hizo la IA, ¿no? O sea, de todas maneras hay un tema de responsabilidad que sí, yo también coincido que estamos todavía en pañales,
Pero sí también es una apertura a qué y hasta dónde vamos a poder, porque realmente ante la municipalidad o ante las entidades, pues que te lo firme, porque te lo firme la IA, ChatGPT, etcétera, sería muy curioso, ¿no? De que llegue a eso. Temo que personas también irresponsables, pues como hacen algunos sus diseños, o sea, vas a un centro computacional y pides que te hagan tu casa, ¿no? Y a veces te copian planos, se lo pegan y te dicen, este es tu plano, vas donde un ingeniero irresponsable y te vende su firma, vas a la municipalidad y construyes un copy-paste de varias cosas, ¿no? O sea, también sin IA hemos tenido, o hay casos, preocupantes de autoconstrucción. Entonces, sí, yo también los invito a todos, si hay personas jóvenes, todo parte del criterio de cómo nacen las cosas. Hasta ahora yo sigo haciendo números o cosas a mano porque hay que chequear, hay que revisar. No podemos aceptar cosas que no tengan como que un visto, pero lo que sí podemos hacer desde mi punto de vista, por lo menos, es ver escenarios y analizar qué escenario es el que con criterio de experiencia, construcción y teoría, etcétera, pues es el camino que más nos convence para, para seguir adelante, ¿no? Eso lo comento como un constructor inmobiliario que es hacia donde más o menos tengo la experiencia y que hemos estado viendo este tema de IA, ¿no? Con el equipo de Mascom. Me parece muy interesante. No sé si Jan quieres complementar también algo. Sí, quería ahí también emitir mi opinión. Eh, bueno, Eric, en este caso te agradezco lo que comentas. Desde que yo empecé a formarme en el campo de las estructuras, tuve presente ello, ¿no? De la importancia de los fundamentos. Pero cuando empecé como calculista, no me daba tiempo para, digamos, estudiar tanto los fundamentos. Había muchas operaciones manuales y conforme el proyecto era tan grande, todos parábamos haciendo un 80% de cosas operativas y luego un 20% de análisis, discusiones, revisiones, ahí saliendo nuevas ideas de cómo resolver cierto detalle. Entonces nace la curiosidad, oye, ¿cómo podemos tener más tiempo para discutir los criterios, para ver las mejores soluciones, innovar y que nos dé el tiempo para entregar el plano final? Entonces, la automatización es la clave, ¿no? En el mundo, empresas como Arup, que es una consultora que ha desarrollado megaproyectos, tiene esta metodología implementada en su flujo. Es la normalidad para ellos. O sea, tal vez para un grupo de proyectos gran parte será manual, pero para un tipo de proyectos de edificaciones tienen completamente automatizado el diseño generativo. Hay varios webinars que han mostrado varios de sus proyectos, cómo lo han enfocado de manera integral, ¿no? A todas las especialidades. Entonces, lo que hemos tratado de hacer aquí es tratar de replicar las iniciativas extranjeras que se está realizando. Y sí, es muy delicado todo este tema y estamos constantemente, la idea de esto es trabajar en partner con los especialistas que tienen la experiencia. O sea, la idea es un conjunto. De hecho, ahora hemos ganado la buena pro de dos proyectos con COSAPI Inmobiliaria y vamos a colaborar con la oficina de Higashi, del ingeniero Higashi, y la oficina de Equilibrio, que son dos oficinas que tienen muchísima experiencia en el tema y van a aportar bastante a poder pulir, ¿no? Lo que está saliendo de este programa. Más o menos el enfoque es el que comentas y la verdad sí, desde un inicio el modelo de negocio que estamos tratando de crear es ese, ¿no? Y qué bueno que lo compartas porque estamos por buen camino, eso entiendo. Sí, Gracias. correcto. Por acá hay una pregunta de LinkedIn, Jan. Dice, ¿qué tanto es la eficiencia, no sé si es, si se puede, ¿qué tanto es la eficiencia en usar en ETAPS o Robot Structural? Ambos sabemos que no tiene la normativa peruana, pero viene con la normativa estadounidense, pero ¿cuál es la diferencia? No entiendo la pregunta. ¿Sí lo entiendes, Jan? Sí, mire, ya es un tema de cálculo. Es comodidad y también es un tema comercial de cada empresa. El robot tiene una licencia, tiene un costo, ETAPS tiene una licencia y un costo, y cada uno tiene ventajas y desventajas. En nuestro caso, al inicio probamos ambas opciones y nos quedamos con ETAPS porque funciona para nuestros fines, pero cada empresa decide qué software utilizar. No hemos explorado mucho el robot, así que no, por ese tema de decisión al inicio de esta implementación. Así que no sabría específicamente cómo indicarte ese tipo de eficiencia. Ok, listo. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional.
Bueno, excelente. Gracias a todos. Estaremos haciendo más charlas de desarrollo inmobiliario y construcción de edificios multifamiliares para que pues sigamos creciendo en la industria. Les agradezco a todos por su tiempo y tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego.